Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Valverde y he venido a compartir un pedacito de la perfecta voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Hoy el tema que quiero tocar es la gracia y la Torá, o como muchos las conocemos, la ley, que es una mala traducción, pero ya entraremos en ese detalle. Entendemos que la gracia y la Torá tienen una unidad perfecta. Aunque he escuchado muchos pasajes para desligar al pueblo de Dios a no cumplir los mandatos de la Torá. El pasaje "no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia" ha sido muy controversial. Se utiliza para enseñarnos que no debemos guardar los mandamientos de la Torá, que el Creador mandó, pero no se hace de una manera completa, sino que se hace de una manera selectiva. Obedecemos ciertos mandamientos de la Torá, pero otros mandamientos que no entendemos no los guardamos. No guardamos los mandamientos que no tienen explicación para nosotros, ya que la Torá fue dada en un contexto hebreo. Es más, la Torá originalmente fue dada en un idioma que hoy en día está muerto, que es el paliebreo o el copto, que era el que hablaba Moisés. Ahora, donde se encuentra más generalizado es en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos a profundizar para entender correctamente este verso. Es muy crucial, pero está sacado del contexto. Conocido en hebreo como Torah, que es una mala traducción, es su traducción correcta, porque la mala traducción le llaman la ley, de una manera un poco osca, porque realmente Torah significa dar en el blanco o instrucción, que es lo que un padre le da a su hijo. Pablo está explicando la nueva relación del creyente como la Torá a través de la gracia se dio por medio del Mesías. Bajo la ley no es guardar la Torá, sino estar condenado por haber violado la Torá, o en otras palabras, condenación por el pecado. Entonces, entendemos que nosotros sabemos lo que es pecado por medio de la Torá, porque todo pecado es transgresión de la Torá. Es un poco enrevesado, pero vamos a ir desdoblando de manera simple para entender. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Muchos dicen que no estamos bajo la Torá, y efectivamente nadie ha sido salvo por la Torá, porque todos los que transgredieron la Torá pecaron, y la Torá no fue hecha para la carne, sino para el espíritu. Entonces, ¿cómo yo cumplo la Torá? Si fue hecho para el espíritu, mi psiquis, mi mente, habita en un cuerpo de carne. Ahí es donde viene la gracia, que complementa la promesa de la Torá. Nadie se salva o es justificado delante del Dios por guardar los mandamientos o seguir las interpretaciones religiosas. Los mandamientos son una guía para saber qué es el pecado. Son una guía para saber qué es pecado y qué no es pecado, qué le agrada al Altísimo y qué no le agrada. Es una guía para hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Estar bajo la ley significa estar bajo su condenación, porque todos transgredieron la ley o la Torá. La Torá revela el pecado y muestra nuestra necesidad de un redentor. Ahora vamos a entrar en el concepto de qué es la gracia. La gracia es el perdón y la capacitación para guardar la Torá. Eso es la gracia. A veces confundimos que la gracia es un requisito, un permiso que nos permite pecar continuamente, sin hacer un arrepentimiento, o en el hebreo como se dice teshuvah, un cambio de sentido, ¿no? Entonces a veces confundimos de que pecamos una vez y no nos arrepentimos, y he escuchado muchos que dicen, bueno, yo me arrepiento la semana que viene, y si peco, pues Dios sabe que yo soy débil. A veces esas voces entran en nuestra mente, o voces externas de otras personas, nos dicen, todos somos humanos y pecamos. Sin embargo, si comenzamos a entender de esa manera el Evangelio del Mesías, estamos poniendo en poco el poder del Espíritu Santo, porque la gracia de Dios tiene que ver con que el Espíritu de Dios, que estuvo con Yeshua, está sobre nosotros, y es el que nos redarguye de todo pecado, de todo entendimiento, y que nos lleva a toda verdad.
Entonces, la gracia es el Espíritu de Dios puesto sobre nosotros para vencer el mal. Muchas veces tenemos luchas, y no digo que siempre venzamos las luchas que tenemos en nuestros cuerpos o en nuestras mentes, pero sí es verdad que si nosotros nos metemos con Dios y oramos, vencemos. Tarde o temprano vencemos, o se nos vuelven a repetir situaciones para poder vencer, y Dios permite eso. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿La gracia acaso será permisibilidad al pecado o capacitación y perdón? Espero que me escriban y me contesten y participen en el comentario y en la pregunta que les acabo de hacer por medio de los comentarios. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea sobre vosotros, puesto que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es una nueva ley, no reemplaza la Torá, es un favor inmerecido que Elohim nos da perdonando nuestros pecados y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. La gracia no anula la Torá, la cumple y la establece. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. O sea, son palabras de Pablo mismo. La fe y la gracia no invalidan la ley, más bien la establecen. La gracia de Elohim nos libera del poder condenatorio del pecado y nos da la capacitación de obedecer la Torá. Ahora, por medio de su poder y de su espíritu de santidad. ¿Qué quiere decir este versículo? La fe es lo que nos salva realmente. Pero la fe ¿en qué? ¿En quién o en qué? La fe en Yeshua. La fe en Yeshua nos salva porque nosotros creemos en Yeshua, que es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, pero también creemos que Él cumplió la Torá. ¿Por qué creemos eso? Porque si Él no hubiese cumplido la Torá, hubiese sido un pecador y su redención no tiene validez. Al cumplir la Torá, Él se hizo santo, sin manchas y sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Yeshua vino, había una confusión de cómo interpretar la ley, o cómo interpretar la Torá en este caso, porque los fariseos agregaban y quitaban mandatos mediante los takanot, o mediante las tradiciones. Hacían escritos y estudios, y muchas veces se prestaba más atención a los estudios rabínicos que a la Torá de Dios. Sin embargo, Yeshua vino a la interpretación correcta de la Torá. Es más, cuando él dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dio dos. Resumió los 10 mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Y en algunas versiones dice con todos tus recursos. Y el otro es igual de importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estudias los 10 mandamientos, los 6 primeros tienen que ver con la honra a Dios y los 4 últimos tienen que ver con tu prójimo. Ese es el resumen. O sea que Yeshua mismo no invalida la Torá. Y el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu conocimiento y con todos tus recursos. Eso quiere decir que para entender lo que es bueno, lo que agrada y lo que no agrada a Elohim, tiene que ver con lo que pone en la Torá. Si tú quitas la Torá, no hay profetas, no hay mandatos, no hay salmos, no hay evangelios, porque los evangelios se apoyan en la Torá. Con lo cual es imposible que Yeshua mismo invalide la Torá, ya que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú interpretas las palabras de Yeshua, él lo que estaba diciendo es que es la Torá viviente. Si lees el Salmo 119 a cabalidad, podrás entender que la Torá es comparado con camino, verdad y vida. Y eso está a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el mal llamado Antiguo Testamento. Elohim promete transformarnos nuestros corazones para darnos su espíritu, para que podamos obedecer su Torá, no para desecharla. En Romanos 8, 3, 4 pone, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que la Torá fue enviada,
para el espíritu y no para la carne, cuando Yeshua muere y nos deja su espíritu de santidad, nos capacita. La conexión que tenía el hombre es restaurada por medio de su espíritu de vida. En ese momento somos capacitados para poder cumplir la Torá, porque tenemos el mismo espíritu de Yeshua. Entonces, ¿dónde está y en qué parte dice que la Torá es descartada? No lo dice. En todo Romanos, Pablo habla y hace alusión de que la Torá es completada en Yeshua. Y cuando la frase dice el final de la Torá es Yeshua, no se refiere a que termine en Yeshua y ya no se tenga que cumplir, sino que los mandatos de la Torá nos encarrilan a conocer al Hijo de Dios, que es Yeshua HaMashiach. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación del pecado. Sin embargo, estar bajo la gracia significa recibir el perdón inmerecido de Elohim y la capacidad de cumplir su Torá por medio de su Espíritu, ya que por medio de la gracia recibimos el Espíritu de verdad, un corazón cambiado y transformado, porque es la promesa que nos dio Elohim en el monte Sinaí. Ahora, la gracia no elimina la necesidad de cumplir la Torá. Todo lo contrario, nos capacita a cumplirla y a seguirla y a deleitarnos en ella, porque su espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Para resumir, estoy bajo la gracia y estoy salvo por la fe. Y por la gracia guardo la Torá del Elohim. Por eso creo, confío y obedezco. Shalom.